los misterios más profundos de la espiritualidad, las preguntas del amor y el conocimiento, y la conexión sagrada entre la humanidad y la divinidad en sus páginas. Encontrará afirmaciones audaces de que los sacramentos como el bautismo y la unción no son casi derechos sino puertas de entrada a la fe. La iluminación transforma el alma en un ser divino y luego está María Magdalena. Los evangelios canónicos la describen como una discípula devota y la primera testigo de la resurrección, pero el Evangelio de Felipe la eleva aún más. Además se la describe como la compañera de Jesús, un término que desató siglos de debate. ¿Era este un título espiritual o su? La relación trasciende los límites de maestro y seguidor. El texto incluso insinúa que María fue amada por Jesús de una manera que dejó a los otros discípulos cuestionando su papel y sus intenciones. Pero ¿por qué se prohibió este evangelio? ¿Qué tenían sus enseñanzas? Lo que hizo que los líderes de la iglesia primitiva se sintieran tan incómodos fue la forma en que reimaginaron los sacramentos como caminos directos al conocimiento divino sin pasar por el control institucional. Fue la audacia de sugerir que lo humano y lo divino no están separados sino entrelazados en cada alma. ¿O fue la prominencia de María Magdalena en la historia un desafío al liderazgo de la iglesia dominado por los hombres? El Evangelio plantea preguntas que resuenan todavía hoy. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del amor, la fe y la salvación que enseñó realmente Jesús sobre la conexión de la humanidad a lo divino y por qué tal texto fue suprimido, su voz silenciada por siglos? Vamos a desentrañar los misterios del Evangelio de Fili juntos. Si aceptas sus enseñanzas o las miras con escepticismo, una cosa es segura: las palabras tienen un poder que continúa provocando, inspirando y desafiando. Con eso, vamos a sumergirnos en el Evangelio de Philip y las ideas revolucionarias que se atrevió a compartir. El Evangelio de Philip nos remonta a una época en la que el cristianismo primitivo era un panorama diverso y disputado, con ideas en competencia sobre las enseñanzas de Jesús y el camino hacia la salvación tras su provocación. Temas de la unión divina y los misterios sagrados. Pasamos ahora a los orígenes de este polémico texto. ¿Quién lo escribió y por qué se excluyó de la Biblia? El Evangelio de Felipe no pretende ser escrito por el mismo apóstol Philip. Los eruditos creen que fue compuesto en el siglo CO3 después de Cristo, probablemente por un gnóstico, comunidad de los primeros cristianos que buscaban el conocimiento espiritual oculto o no como la clave de la salvación. Estas comunidades creían en un cristianismo profundamente místico, enfatizando la iluminación del alma y su unión con los sacramentos divinos. En esta visión no eran simplemente rituales sino actos transformadores que despertaban la. Sin embargo, la chispa divina dentro de esta cosmovisión gnóstica puso el Evangelio de Philip en una colisión curso con la institucionalización de la iglesia primitiva en el siglo IV, cuando se estableció el canon bíblico. Al ser textos formalizados como el Evangelio de Felipe, se consideraban heréticos y se excluye porque las enseñanzas del Evangelio de Felipe divergen marcadamente de las de la Iglesia Ortodoxa. Las creencias cristianas de varias maneras, primero enfatizaron la salvación a través del conocimiento en lugar de solo la fe. Los textos gnósticos como el Evangelio de Philip argumentaban que la iluminación espiritual y la autoconciencia eran los verdaderos caminos hacia la salvación, en contraste con el enfoque ortodoxo sobre la fe en la muerte expiatoria de Cristo y la resurrección. Esta división teológica creó una grieta que hizo que los gnósticos, enseñanzas inaceptables para la iglesia emergente segundo el Evangelio de Philip, presentó una representación contradictoria de Jesús y María Magdalena. El texto se refiere a María como compañero de Jesús e incluye declaraciones crípticas que sugieren una cercanía única. Entre ellos, esta idea desafiaba las normas patriarcales y el dominio masculino. El liderazgo de la iglesia primitiva, que elevó a María Magdalena a una posición de prominencia junto a Jesús, planteó una amenaza directa a la jerarquía en desarrollo que centraba la autoridad en él. Apóstoles masculinos. Además, el Evangelio de Felipe introdujo la mística. Interpretaciones de sacramentos como el bautismo y la cámara nupcial no eran vistos como derechos comunales sino como uniones espirituales profundamente personales con lo divino.
Tales ideas chocaban con el creciente énfasis de la Iglesia en los rituales estandarizados como fuerza unificadora. Para las comunidades cristianas el Evangelio de Felipe también se considera un texto gnóstico, es decir, sus creencias y enseñanzas fueron consideradas heréticas por la Iglesia gnóstica primitiva. Los escritos, incluido el Evangelio de Fili, priorizaron la revelación personal y el conocimiento espiritual por encima de la adhesión a la doctrina de la Iglesia se centra en la consecución, la salvación a través del conocimiento en lugar de la fe, junto con su provocativa exploración de una relación especial entre Jesús y María Magdalena condujo a su rechazo como escritura canónica. La decisión de excluir el Evangelio de Felipe no fue solo teológica, sino también político y social. En el momento en que el canon se estaba consolidando, el cristianismo se había convertido. Alineada con el Imperio Romano, la Iglesia buscó crear una doctrina unificada que podría servir como base para su autoridad y gobernanza en diversos ámbitos. Textos poblacionales como el Evangelio de Felipe, con su énfasis en la ilustración individual y las interpretaciones místicas, socavaron este objetivo. Además, las normas sociales de la época influyeron mucho en la canonización. Procesar un texto que elevó a una mujer, María Magdalena, a una posición de era poco probable que la prominencia ganara aceptación en una sociedad patriarcal donde los roles de liderazgo en la Iglesia estaban reservados para los hombres. El Evangelio de Felipe, junto con otros, los textos gnósticos, fueron suprimidos y enterrados durante siglos y permanecieron ocultos hasta 1945, cuando se publicó una colección de escritos gnósticos antiguos, incluido el Evangelio de Felipe. Fue descubierto cerca de Nag Hammadi, Egipto. Estos textos ofrecieron una visión de una versión del cristianismo que había sido silenciada. ¿Era verdaderamente el Evangelio de Felipe? ¿Era un fenómeno histórico o simplemente amenazaba las estructuras de poder y las normas de su tiempo? ¿Podrían sus enseñanzas sobre la iluminación personal y la unión divina haber enriquecido la fe cristiana tal como la conocemos? Estas son las preguntas que nos quedan por reflexionar. ¿Cuál cree usted que fue el Evangelio de Felipe? ¿Se excluyó porque se alejaba demasiado del mensaje original de Jesús o porque sus ideas eran demasiado peligrosas para que la Iglesia primitiva las manejara? Déjenos saberlo. Sus pensamientos a medida que continuamos desentrañando los misterios de este texto extraordinario. A medida que profundizamos en el Evangelio de Felipe, su teología distintiva se vuelve cada vez más provocativo. Este no es un texto que simplemente se alinea con lo familiar, doctrinas, sino que redefine los elementos fundamentales de la fe cristiana. Fe, ninguno más que los sacramentos en transición desde lo histórico y razones teológicas para su exclusión. Pasamos ahora a uno de sus aspectos más enigmáticos, su visión del bautismo, unción y la misteriosa cámara nupcial. El Evangelio de Felipe. Los sacramentos no son los rituales comunitarios que reconocemos del cristianismo tradicional, son profundamente místicos, actos simbólicos que trascienden lo físico, ofreciendo un camino hacia lo divino, unión y transformación espiritual. Para los gnósticos, que probablemente, para Penn, los sacramentos del Evangelio eran herramientas sagradas para descubrir verdades ocultas y alcanzar la iluminación, muy alejada de las prácticas institucionalizadas de la Iglesia primitiva. Pero ¿cómo se comparan estas interpretaciones con los sacramentos escritos en la Biblia canónica y que los hizo tan controvertido que contribuyeron al rechazo del Evangelio de Felipe del canon bíblico? En el Evangelio de el bautismo de Felipe es más que una iniciación en la fe, es un renacimiento espiritual, transformación profunda que alinea al individuo con lo divino. El texto lo describe como una limpieza no solo de el cuerpo sino del alma, un desprendimiento de ignorancia para revelar la chispa de la divinidad dentro de las personas. Desciende al agua, afirma el Evangelio de Felipe. Salen a la luz. Evangelio de Felipe 64, 5-7. Esta poderosa imagen sugiere que el bautismo no es meramente simbólico sino un despertar literal del alma que permite el individuo para ver el mundo y a sí mismo con claridad divina. En contrasta la descripción que la Biblia hace del bautismo, aunque espiritualmente significativo, destaca su papel como declaración pública de fe y arrepentimiento. En los Evangelios, Juan el Bautista llama a la gente a ser bautizada como signo de su arrepentimiento y preparación para la venida del Mesías. Mateo 3,
3:11 Jesús. Él mismo se bautiza como modelo para los creyentes y su gran comisión ordena el bautismo como parte de la toma de decisiones. Discípulos Mateo 28:19, mientras que tanto el Evangelio de Filipenses y la Biblia considera el bautismo como transformador. El Evangelio de Felipe se apoya fuertemente en sus elementos místicos. Retrata el bautismo como una experiencia profundamente personal y esotérica. Inicia el viaje del alma hacia la iluminación en lugar de simplemente marcar un compromiso con la comunidad de los creyentes del Evangelio de Fili dan particular importancia a la unción viéndola como un acto sagrado que va más allá de la sanación o la consagración. El texto describe la unción como un sello espiritual que une el creyente en lo divino de una manera que el agua sola no puede. El crisma, según el Evangelio, es superior al bautismo, porque es a través del crisma que podemos recibir la gracia. Se llaman cristianos Evangelio de Felipe 7410-11 el acto de ungir con aceite. Se considera una infusión de poder divino que marca al individuo como uno con Cristo y despierta la chispa divina. Dentro de la Biblia la unción también es significativa, pero tiene diferentes propósitos. En el Antiguo Testamento se utilizaba principalmente para consagrar a los reyes, sacerdotes y objetos sagrados. 1 Samuel 16:13 Éxodo 30:30 En el Nuevo Testamento la unción aparece como símbolo de sanidad y la presencia del Espíritu Santo. Santiago 5:14 1 Juan 2:20 El Evangelio de Felipe, sin embargo, eleva la unción a un ritual místico, superando incluso al bautismo en su significado espiritual. Ella transforma el acto en una profunda unión con lo divino, un tema que se alinea con su totalidad. Énfasis en el conocimiento interior y la iluminación, quizás el sacramento más controvertido y enigmático en el Evangelio de Pili es el concepto de la cámara nupcial. A diferencia del bautismo y la unción de la cámara nupcial no es un sacramento familiar en el cristianismo tradicional y su significado en el texto sigue siendo tema de debate. El Evangelio de Fili habla de la cámara nupcial como la unión definitiva de el creyente con lo divino. Es un matrimonio sagrado del alma y el espíritu. Sugiere que esta unión es necesaria para la salvación ya que restaura la estado original precaído de la humanidad si la mujer no se hubiera separado de él. El texto masculino dice que ella no moriría con el hombre y comenzó la separación. El Cristo muerto vino a sanar esta separación. Evangelio de Felipe 710:13 Esta imaginería cargada de simbolismo ha llevado a algunos estudiosos a interpretar la cámara nupcial como metáfora de la iluminación espiritual donde las dualidades de lo físico y lo espiritual, masculino y femenino se reconcilian. Sin embargo, otros sugieren que puede referirse a un ritual real que involucra matrimonio sagrado o unión íntima. Añadiendo a la controversia del Evangelio, la Biblia por el contraste utiliza el matrimonio como metáfora de la relación entre Cristo y él. Iglesia Efesios 5:25-27 pero no sugiere una sacramento literal similar a la cámara nupcial. El Evangelio único de Felipe. El enfoque en esta unión mística la sitúa muy lejos de la tradición cristiana. Teología. La diferencia clave entre los sacramentos en el Evangelio de Felipe y los que están en la Biblia se encuentran en su propósito e interpretación. En los sacramentos bíblicos, son actos comunitarios que unen a los creyentes en su fe y compromiso con Dios. El bautismo es una declaración pública de fe ungiendo un signo de consagración. La sanación y el matrimonio son un pacto sagrado entre individuos y Dios. En el Evangelio de Fili, estos rituales son profundamente personales y místicos y se centran en la transformación del alma individual y su unión con lo divino. El énfasis en la iluminación personal por encima del ritual comunitario refleja el gnóstico, cosmovisión que priorizaba el conocimiento oculto y la experiencia directa de la divina. La interpretación mística del Evangelio de Felipe sobre los sacramentos directamente desafió la autoridad de la Iglesia primitiva al retratar estos rituales como
caminos hacia la iluminación personal en lugar de derechos comunitarios mediados por el clero. Socavó el control institucional que era central para el poder de la Iglesia. La cámara nupcial en particular planteaba un problema teológico por su ambigüedad. El simbolismo y el enfoque en la unión desdibujaron los límites entre el cuerpo humano y el divino y espíritu de maneras que el cristianismo ortodoxo estaba dispuesto a abrazar. El Evangelio de Felipe nos invita a ver los sacramentos no como obligaciones sino como misterios profundos capaces de, transformando el alma y revelando lo divino, ya sea que veamos esto como algo más profundo. La comprensión de las prácticas cristianas o la desviación hacia la herejía depende de cómo interpretamos sus enseñanzas. ¿Qué crees que podría hacer? Los sacramentos, tal como se describen en el Evangelio de Filipo, enriquecen nuestra espiritualidad. ¿Entienden o se alejan demasiado del mensaje central del cristianismo? Háganoslo saber en los comentarios. A medida que continuamos desentrañando los misterios de este texto extraordinario, desde los sacramentos místicos hasta la enigmática boda nupcial, la cámara del Evangelio de Felipe desafía los límites ortodoxos del cristianismo. En cada paso, pero quizás su elemento más provocador radica en su representación de María Magdalena, una figura cuyo significado en este texto trasciende su papel tradicional en él. Evangelios canónicos. En el Evangelio de Felipe, María Magdalena no es meramente una seguidora de Jesús o la primera testigo de su resurrección, se la describe como su compañero. Es un término rico en implicaciones tanto espirituales como personales. Esta representación ha provocado siglos de especulación y controversia. Ella era espiritualmente igual a la que se le confiaron enseñanzas demasiado profundas para los otros discípulos, como algunos sugieren incluso. Más que eso, un socio en una unión divina que encarna el concepto místico de la cámara nupcial. Para entender por qué esta representación causó tanto revuelo, hay que contrastarla con la María Magdalena de los evangelios canónicos para explorar los matices de su papel en el Evangelio de Felipe y profundizar en los acalorados debates que ha suscitado sobre ella en el Historia de Jesús. En los evangelios canónicos, María Magdalena ocupa un lugar único y posición de honor. Se la presenta como una mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios, Lucas 8:2, un momento transformador que la pone en el camino del discipulado. María es una fiel seguidora presente en la crucifixión. Juan 1925, el entierro. Mateo 2761 y lo más significativo, resurrección. Juan, música 2118. Los evangelios destacan constantemente su devoción y coraje, particularmente cuando otros flaqueaban mientras que los discípulos se dispersan por miedo. María Magdalena permanece firme y es la primera en testigo de Cristo resucitado y el encargado de comunicar esta noticia a los apóstoles. Su papel como apóstol de los apóstoles subrayan su importancia en la comunidad cristiana primitiva. Sin embargo, los evangelios canónicos no explorar su relación con Jesús más allá de su papel como devota discípulo. No hay ninguna sugerencia de una asociación especial o vínculo espiritual. Lo que la distingue de los demás es que el Evangelio de Filipe, sin embargo, presenta una narrativa sorprendentemente diferente. En este texto, María Magdalena es referida como la compañera de Jesús. Si bien el término en sí es ambiguo, es innegablemente significativo que el texto diga, y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en su boca. Evangelio de Felipe 63, 30-32. Este pasaje fragmentado y abierto a la interpretación ha alimentado un sinfín de debate. La palabra griega traducida como compañero es cus, que puede significar socio, asociado, o incluso cónyuge en ciertos contextos. De manera similar, el acto de besarse, aunque potencialmente simbólico de lo espiritual, la intimidad ha sido interpretada por algunos como evidencia de una relación más personal. El elevado estatus de María en el Evangelio de Felipe va más allá de la cercanía física o emocional. Se la retrata como un depósito de la sabiduría oculta de Jesús,
el discípulo que verdaderamente entiende su enseñanzas. Esta representación se alinea con las tradiciones gnósticas que a menudo enfatizan el papel de ciertos individuos como poseedores de poderes transformadores secretos. El conocimiento del Evangelio de Felipe refleja también la representación de María Magdalena en el Evangelio de Felipe, que refleja las tensiones entre ella y él. Otros discípulos, particularmente Pedro, este tema se hace eco en el Evangelio de María. Subraya una lucha de poder dentro del movimiento cristiano primitivo. La cercanía de María a Jesús y su papel como el Maestro provocó celos y dudas entre los discípulos varones. En un pasaje se retrata a Pedro preguntándose por qué Jesús preferiría a María sobre ellos. Sentimiento que revela tanto la dinámica de género como los desafíos a la autoridad tradicional. Este conflicto entre María y Pedro refleja debates más amplios dentro del cristianismo primitivo sobre el liderazgo y inclusión. Si a María Magdalena se le confiaron las enseñanzas más profundas de Jesús, su prominencia habría sido desafió la jerarquía dominada por los hombres que la iglesia primitiva buscaba establecer en el Evangelio de Felipe. La representación de María Magdalena fue controvertida por varias razones, tanto teológico y social. En una sociedad patriarcal que eleva a la mujer a la posición del compañero más cercano de Jesús y su igual espiritual era la iglesia primitiva radical de la tierra. En su intento de formalizar su estructura, relegó a las mujeres a roles de apoyo y la prominencia de María en el Evangelio de Felipe contradecía directamente esta tendencia. La sugerencia de que María Magdalena y Jesús compartían un vínculo espiritual único o, de lo contrario, plantearía un desafío a las representaciones tradicionales de la vida de Jesús. La idea de que Jesús se involucra en una unión física o mística como se insinúa en él. La cámara nupcial del Evangelio amenazó las opiniones ortodoxas sobre su divinidad y el papel de María como portadora de enseñanzas secretas la colocó en una posición directa competencia con los apóstoles, particularmente con Pedro, cuyo liderazgo se volvió fundamental para la Iglesia. La prominencia socavó la noción de que los apóstoles tenían autoridad exclusiva sobre el mensaje de Jesús, y la supresión de el Evangelio de Filipo y otros textos gnósticos llevaron a una reducción del papel de María Magdalena en la tradición cristiana. Con el tiempo su identidad se confundió con otras figuras como la arrepentida pecadora en Lucas 736-50, reduciendo su significado al de un símbolo de penitencia en lugar de líder y maestro. El redescubrimiento de textos como el Evangelio. Sin embargo, el relato de Felipe ha reavivado el interés por el verdadero papel de María Magdalena. Tanto los académicos como los buscadores espirituales están reevaluando sus contribuciones a los primeros. El cristianismo la vio no solo como testigo sino como figura esencial en el ministerio de Jesús. ¿Qué pasaría si la representación de María Magdalena en el Evangelio de Felipe estuviera más cerca de la verdad que la narrativa tradicional? Permite preguntarse qué pasaría si ella no fuera solo una seguidora sino una socia, revelando los misterios divinos, una líder que desafió los límites de su. El Evangelio de Filipos nos invita a hacernos estas preguntas y nos desafía a reconsiderar el papel de la mujer en la fe y la naturaleza de las relaciones de Jesús. La representación que hace el Evangelio de Felipe de María Magdalena amplía nuestra comprensión del cristianismo primitivo o se aleja demasiado de las enseñanzas de la Biblia. ¿Debería la prominencia de María inspirar una conversación más amplia sobre el liderazgo y la inclusión en las comunidades de fe de hoy? Déjanos saber tus pensamientos mientras continuamos explorando las ideas revolucionarias de este texto extraordinario, desde su descripción de los sacramentos hasta su provocativa representación de María Magdalena. El Evangelio de Felipe desafía continuamente los límites del pensamiento cristiano tradicional. Entre sus más una enseñanza enigmática y controvertida es el concepto de la cámara nupcial, tema rico en implicaciones espirituales, simbólicas e incluso físicas que van desde María, el papel extraordinario de Magdalena como figura central en las enseñanzas de Jesús. Ahora profundiza en esta misteriosa idea que representa la culminación de lo divino, unión y transformación humana que es la cámara nupcial en el Evangelio de Filipenses, descrito como el sacramento supremo.
el espacio sagrado donde la humanidad se reúne. Con lo divino, su naturaleza exacta sigue siendo objeto de debate. ¿Es puramente metafórica, representando un estado místico de iluminación, o podría reflejar un ritual literal practicado por ciertos? Los cristianos gnósticos, cualquiera que sea su significado, la cámara nupcial sirve como un lugar profundo, símbolo de reconciliación que trasciende las dualidades de espíritu y carne, masculino y femenino, humano y divino. Pero ¿cómo se relaciona esto con lo místico? Concepto comparado con las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio, unión y conexión divina. ¿Y por qué ha suscitado tanta controversia a lo largo de la historia? Exploremos el tema. El Evangelio de Felipe presenta la cámara nupcial como el más alto de los misterios, superando incluso el bautismo y la unción. En su significado espiritual se describe como el lugar donde se produce la separación, se cura, donde el alma humana regresa a su origen divino y donde la salvación se realiza plenamente. Los misterios de la verdad se revelan en la cámara nupcial. El Evangelio afirma que no es terrenal sino celestial. Es la unión que trasciende carne y espíritu, tiempo y eternidad. Evangelio de Felipe 6917 a 20. La representación eleva la cámara nupcial mucho más allá de un mero símbolo. Se convierte en el espacio sagrado donde ocurre la transformación, donde lo dividido se hace completo. Según el texto, la cámara nupcial representa la restauración del pasado, estado caído de la humanidad, un retorno a la unidad que existía antes de él. Separación de las interpretaciones masculina y femenina de la cámara nupcial varían ampliamente. Muchos eruditos y buscadores espirituales lo ven como una metáfora de la unión mística entre el alma y el divinamente. En esta lectura, la cámara nupcial representa un estado de ser, conexión profunda con Dios que trasciende el mundo material de los demás. Sin embargo, sugieren que la cámara nupcial puede haber sido un ritual literal practicado por los cristianos gnósticos. La interpretación se ve reforzada por el énfasis del texto en los sacramentos como actos transformadores. Algunos especulan que la cámara nupcial implicaba un matrimonio sagrado o una unión íntima que reflejaba la conexión divina entre Cristo y el creyente. El lenguaje del texto es intencionalmente ambiguo, añadiendo a su mística que Cristo vino a sanar a los. Separación que comenzó con la caída en la cámara nupcial. Los dos se hacen uno y la restauración de la imagen divina es completa. Evangelio de Felipe 710. 13. El concepto de cámara nupcial invita a la comparación con el de la Biblia. Enseñanza sobre el matrimonio y la unión. En Génesis, la unión de Adán y Eva es descrito como el fundamento de las relaciones humanas. Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta unidad se explora más a fondo en el Nuevo Testamento, donde se habla del matrimonio, elevado como símbolo del amor divino. El apóstol Pablo describe la relación entre marido y mujer refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Los maridos aman a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25. Mientras que las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio enfatizan las relaciones terrenales como reflejo de los principios divinos, el Evangelio de Felipe lleva esta idea a un nivel más amplio. Nuevo nivel. La cámara nupcial no es solo una metáfora sino un sacramento que trasciende la unión terrenal, apuntando a una reconciliación mística de todas las dualidades. Una de las enseñanzas más convincentes del Evangelio de Felipe sobre la cámara nupcial es su papel en la curación de la separación entre lo masculino y lo femenino, una división que identifica como la raíz de la caída de la humanidad. Si la hembra no se hubiera separado del macho, no existiría morir con el macho. La separación comenzó la muerte. Cristo vino a sanar esto. Separación y unirlos en la cámara nupcial. Evangelio de Felipe 710 a 13. Este pasaje sugiere que la división de lo masculino y lo femenino simboliza la separación del espíritu y la carne. Es una herida fundamental en la creación. La nupcial. La cámara restaura esta unidad ofreciendo una visión de salvación que es relacional y holístico. Mientras la Biblia habla de unidad y restauración, lo hace en términos diferentes. Jesús enseña que en la resurrección las distinciones tradicionales, incluido el matrimonio,
ya no existirán. Ya no existen en la resurrección. Las personas no se casarán ni se darán. En el matrimonio serán como los ángeles en el cielo. Mateo 22:30. Esta declaración implica que las relaciones terrenales, aunque importantes, son reflejos temporales de una realidad espiritual mayor. En contraste con el Evangelio de Philly, coloca la cámara nupcial en el corazón de la salvación, lo que sugiere que la unión, ya sea mística o relacional, es eterna y necesaria para la redención. La ambigüedad de la cámara nupcial y el énfasis en la unión mística lo hizo profundamente controvertido dentro del cristianismo primitivo. Sus enseñanzas desafiaban la comunidad y naturaleza institucional de los sacramentos ortodoxos, que fueron diseñados para unificar a los creyentes bajo la autoridad de la asociación potencial de la cámara nupcial con el matrimonio sagrado o la intimidad física la alejó aún más del cristianismo dominante, donde el celibato y el ascetismo se valoraban cada vez más como signos de devoción espiritual. Para quienes abrazan el Evangelio de Philly, la cámara nupcial no es una reliquia del misticismo gnóstico, sino un símbolo viviente de transformación que nos desafía a pensar más allá de los límites convencionales y nos invita a buscar conexiones más profundas con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El divino Evangelio de Felipe presenta a Jesús como figura de profundo valor espiritual, importancia no solo por su divinidad sino por lo que revela sobre la humanidad. Su naturaleza se describe como la perfecta unidad de carne y espíritu, humana y divina, una unidad que todos los creyentes están invitados a compartir. Cristo vino a restaurar lo perdido. El texto proclama reunir a la humanidad con su origen está en lo divino, no está separado de nosotros sino dentro de nosotros, mostrándonos el camino para ser como el Evangelio de Felipe 6715. Para el año 18, esta representación transforma a Jesús de un distante Salvador intocable en un modelo para la transformación espiritual. Su divinidad no es algo inalcanzable o reservado para una cifra única, en cambio, es una realidad que cada persona puede experimentar, abrazando la misma unidad de espíritu y carne que Cristo encarna. En este sentido, el Evangelio de Philly posiciona a Jesús no como un intermediario entre la humanidad y Dios, sino como ejemplo de lo que la humanidad misma puede alcanzar la salvación. Según este texto, no se trata de ser rescatado del pecado por un redentor externo, se trata de despertar a la chispa divina dentro y reconocer la propia capacidad de unidad con Dios. Central para el Evangelio de Felipe, la cristología es su énfasis en la unidad de la carne y el espíritu en la Iglesia ortodoxa. La teología cristiana considera a menudo que el mundo físico está corrompido por el pecado y la salvación implica trascender lo material para alcanzarlo. El Evangelio espiritual de Felipe, sin embargo, rechaza este pensamiento dualista. Vino en carne, dice el texto, pero su carne estaba llena del Espíritu. Por medio de él se sanó la división entre la carne y el Espíritu. Evangelio de Felipe 78:10. Esta idea refleja un tema recurrente en el cristianismo gnóstico, la reconciliación de los opuestos. La encarnación de Jesús no es un descenso temporal en un mundo defectuoso, pero una revelación de cómo están destinados lo físico y lo espiritual para coexistir en armonía. Su vida sirve como modelo para la humanidad, demostrando que la divinidad no está separado del material sino que es inherente a él. En contraste con el cristianismo ortodoxo, el cristianismo enfatiza la singularidad de la naturaleza dual de Jesús como totalmente humano y plenamente divino, un concepto formalizado en la doctrina de la unión hipostática. Mientras que el Evangelio de Felipe y la teología ortodoxa coinciden en la coexistencia de humanidad y divinidad en Jesús, las implicaciones difieren significativamente. Para el cristianismo tradicional, la divinidad de Jesús es singular y subraya su. El Evangelio de Felipe, sin embargo, presenta su papel como puente exclusivo hacia Dios, la naturaleza como posibilidad universal, un modelo a imitar por todos los creyentes. Otro aspecto definitorio de la representación de Cristo en el Evangelio de Felipe es su papel como revelador del conocimiento oculto. En este texto, la misión de Jesús no es solo salvar a la humanidad sino iluminar el camino hacia lo divino. Entendiendo que Cristo sacó a la luz los misterios,
El texto declara que reveló lo que estaba oculto para que todos pudieran llegar a conocer la verdad y estar unidos con él. Evangelio Divino de Felipe 76:5-8. Este énfasis en nada espiritual. La ilustración marca un alejamiento significativo de las enseñanzas ortodoxas que centrarse en la fe y la gracia como medios para la salvación en la iglesia cristiana tradicional. Teología. El papel principal de Jesús es expiar los pecados de la humanidad a través de su muerte y resurrección, cerrando la brecha entre la humanidad y, sin embargo, Dios. El Evangelio de Fili da mayor importancia a sus enseñanzas y a el poder transformador del conocimiento. En esta interpretación es la salvación menos sobre creer en el sacrificio de Cristo y más sobre comprender las verdades divinas que revela la muerte de Jesús, y las resurrecciones siguen siendo significativas, pero se las considera parte de un proceso más amplio de despertar, en lugar de ser parte de un proceso de transformación. El único mecanismo de redención es quizás el aspecto más revolucionario del Evangelio. La cristología de Felipe sugiere que la divinidad no es exclusivo de Jesús. El texto implica que todos los creyentes pueden alcanzar la misma unidad con Dios que Cristo encarna. Cuando ves a Cristo te ves a ti mismo. El Evangelio estados porque vino a mostrarnos lo que somos y lo que debemos llegar a ser. Evangelio de Felipe 68:20-22. Esta idea de que la naturaleza de Cristo es un reflejo del potencial de la humanidad plantea un desafío directo a la Iglesia ortodoxa. La teología tradicional del cristianismo enfatiza la singularidad de Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Juan 1:13. 3:16. Una figura singular cuya divinidad lo distingue del resto de la humanidad. El Evangelio de Felipe, sin embargo, difumina esta distinción al presentar a Jesús no como una excepción pero como modelo para la iglesia primitiva. La democratización de la divinidad fue profundamente inquietante y socavó la autoridad de la institución iglesia, que se posicionó como mediadora de la salvación. Sería si cada creyente pudiera acceder al conocimiento divino y encarnar la voluntad de Cristo. Unidad con Dios. ¿Qué necesidad habría de sacerdotes, sacramentos o iglesia? Jerarquía. El cristianismo ortodoxo presenta a Jesús como el Hijo singular de Dios y Salvador, enfatizando su papel único en tender puentes entre la humanidad y la salvación de Dios. En esta visión es un acto de gracia logrado a través de la fe en el sacrificio de Cristo, destacando la dependencia de la humanidad del Par. La redención, en contraste con el Evangelio de Filipos, retrata a Cristo como un revelador de verdades ocultas y un modelo para la transformación espiritual. Sugiere que la salvación es un proceso interno de despertar y autodescubrimiento donde los creyentes descubren su potencial divino. A diferencia de las enseñanzas ortodoxas, el Evangelio de Felipe implica que la divinidad no es exclusivo de Jesús, sino accesible a todos los que abrazan este viaje interior. La representación de Cristo en el Evangelio de Felipe desafió los principios básicos del cristianismo ortodoxo, que buscaba establecer límites claros entre la humanidad y la divinidad, al sugerir que los creyentes podrían alcanzar la misma unidad con Dios que Jesús. Amenazaba el texto la estructura jerárquica de la Iglesia y su control sobre los medios de la salvación. Es también esta visión de Cristo como guía más que como mediador. Se apartaron de las prácticas comunitarias y rituales que eran centrales a principios. Las comunidades cristianas enfatizaron la iluminación individual sobre el culto colectivo, alineándose con el énfasis gnóstico en la experiencia espiritual personal. El Evangelio de Felipe no presenta el pecado como desobediencia a la ley de Dios o un rechazo deliberado de la voluntad divina. En cambio es ignorancia, falta de la conciencia de la propia naturaleza verdadera, y la conexión con la ignorancia divina es la madre del pecado. El Evangelio declara que aquellos que no conocen la verdad viven en el error, pero cuando ellos llegan a saber que son libres. Evangelio de Felipe 77:2-4. Esta perspectiva se alinea con la visión más amplia del mundo sin CI, que considera que el mundo material y sus distracciones como fuente de la espiritualidad de la humanidad. Por lo tanto,
El pecado de ceguera no es tanto un problema moral como una incapacidad de percibir la chispa divina dentro de uno mismo. En contraste con la Biblia presenta el pecado como una transgresión deliberada contra los mandamientos de Dios desde Adán y la desobediencia de Eva en el jardín del Edén a los 10 mandamientos entregados a Moisés es un pecado que se enmarca constantemente como una violación de la ley divina que separa a la humanidad de Dios. Pablo escribe en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La Biblia enfatiza las consecuencias del pecado, la muerte espiritual y la separación eterna de Dios y la necesidad del arrepentimiento para restaurar la relación entre la humanidad y el Creador. Si el pecado en el Evangelio de Felipe es ignorancia, entonces la redención es. La ilustración enseña que el texto que enseña que la salvación viene a través de la adquisición de lo oculto, conocimiento que revela la verdad de la naturaleza divina de uno y restaura unidad con Dios. Este proceso es profundamente personal y se basa en el autodescubrimiento y despertar espiritual en lugar de rituales externos o intermediarios. La verdad establece, libera a los que lo conocen. El Evangelio afirma: el que despierta a la verdad ya no viven más en el error porque han encontrado el camino de regreso a la luz del Evangelio. De Felipe 7:610-13. Esta visión de la redención refleja el Evangelio. Énfasis en la transformación interior en lugar de depender de la expiación de Cristo. Los individuos sacrificados están llamados a buscar el conocimiento, superar la ignorancia y abrazar su potencial divino. En el cristianismo ortodoxo la redención se logra a través de la muerte y resurrección de Jesús. La Biblia enseña que Jesús, como el Hijo de Dios sin pecado, llevó la pena por los pecados de la humanidad en la cruz, ofreciendo salvación para todos los que creen en él, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Esta comprensión de la redención enfatiza la gran gracia, un regalo de Dios, que no se puede ganar a través del esfuerzo humano. Mientras que el arrepentimiento y la fe son necesarios, la salvación en última instancia depende sobre el sacrificio de Cristo no personal. La ilustración del Evangelio de Felipe, la representación de Cristo como revelador del conocimiento oculto, es central para su comprensión. Redención. Jesús no es un salvador en el sentido de cargar con los pecados de la humanidad, sino que es un guía que ilumina el camino hacia la iluminación. Sus enseñanzas despiertan los creyentes en su naturaleza divina, los libera de la ignorancia y del error. Contrasta marcadamente con la descripción que la Biblia hace de Cristo como el Cordero de Dios cuya muerte sacrificial es la piedra angular de la redención. Declara el Evangelio de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Para el cristianismo ortodoxo, Cristo, su papel no es simplemente enseñar o inspirar, sino actuar como mediador que reconcilia a la humanidad con Dios sin su intervención, muerte y resurrección. La redención sería imposible. El Evangelio de Felipe, sin embargo, minimiza la importancia de la crucifixión y la resurrección. Mientras reconoce la muerte de Jesús, se centra en sus enseñanzas y el poder transformador del conocimiento. Este cambio de la expiación a la iluminación representa una profunda desviación de la teología cristiana tradicional. El énfasis del Evangelio de Felipe en el conocimiento y el autodescubrimiento desafía la naturaleza comunitaria y centrada en la gracia de la Iglesia ortodoxa. El cristianismo en la Biblia describe la salvación como un viaje comunitario, apoyado por la Iglesia y sus sacramentos. Bautismo, comunión y la confesión son signos externos de fe y gracia que refuerzan la fe del creyente. La relación con Dios y la comunidad cristiana, en contraste con el Evangelio de Filipenses, presenta la salvación como un viaje individual de despertar. El conocimiento reemplaza la gracia como clave de la redención y los sacramentos son vistos como derechos personales de transformación en lugar de actos comunitarios de adoración. Esta diferencia refleja la tensión más amplia entre el cristianismo gnóstico y el ortodoxo. El enfoque gnóstico, la iluminación personal, atraía a aquellos que buscaban una visión más profunda y mística, espiritualidad,
pero alejó a quienes valoraban la unidad y la autoridad de la Iglesia. La redefinición del pecado y la redención del Evangelio de Felipe planteó un desafío directo a la Iglesia primitiva. Enseñanzas al presentar el pecado como ignorancia y la redención como iluminación. Socavó la autoridad de la Iglesia como mediadora de la salvación si los individuos podían lograrlo. Unión con Dios a través de la persona, el conocimiento personal, los sacramentos, el clero y los rituales comunitarios. Central para la Iglesia ortodoxa. El cristianismo se volvió innecesario y este énfasis en la ilustración individual también chocó con el énfasis de la Iglesia en el papel único de Cristo en la redención, el Evangelio de Felipe. La representación de Jesús como guía en lugar de Salvador disminuyó la importancia de la cruz y la resurrección amenaza el fundamento teológico de la fe. El Evangelio de Felipe ve la visión de la resurrección, el pecado y la redención profundizan nuestra comprensión de estos conceptos o se aleja demasiado de las enseñanzas bíblicas, desde sus sacramentos místicos hasta sus. El Evangelio de Felipe es uno de los textos más provocativos y enigmáticos de la historia. El cristianismo primitivo desafía las opiniones ortodoxas sobre el pecado y la redención redefine el sacramento como camino hacia la iluminación y eleva a María Magdalena a un papel que rivaliza incluso con él. Apóstoles se atreve a sugerir que la divinidad no es exclusiva de Jesús sino una potencial dentro de todos nosotros esperando ser despertado. Estas ideas son inspiradoras y inquietante condujo a su rechazo por parte de la Iglesia primitiva, declarada herética, dejada de lado en favor de doctrinas que enfatizan la adoración comunitaria, la autoridad institucional y una teología arraigada en la divinidad y expiación únicas de Cristo. Pero Banning borra un texto. Su poder solo hace que sus preguntas se hagan eco más fuerte a través de los siglos. El Evangelio de Philly invita, nos permite explorar los límites de la fe y la espiritualidad, pero también exige el discernimiento. Sus enseñanzas desafían creencias arraigadas y nos obligan a preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza de la salvación? ¿Se encuentra en la gracia divina o en la salvación personal? La iluminación y pueden estos caminos coexistir o deben permanecer divididos todavía. Al lidiar con estas ideas, debemos recordar que la verdad no siempre se encuentra en la adhesión rígida a la doctrina o en la aceptación acrítica de perspectivas alternativas. Se revela a través de conexión con lo divino, ya sea que estemos de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio de Felipe o las rechacemos. Debemos buscar guía del Santo Espíritu Santo permitiendo que lo que resuena con nuestros corazones nos guíe. Entonces, ¿qué crees que debería suceder? El Evangelio de Felipe fue prohibido. ¿Se suprimió por temor a su potencial transformador o fue prohibido, excluido con razón por alejarse demasiado de la esencia del mensaje de Cristo? Déjanos saber tu opinión sobre esta conversación. Está lejos de terminar y las preguntas que plantea el Evangelio de Felipe permanecen tan relevantes hoy como lo fueron en los primeros días de la Iglesia.